Muchas gracias. Está llena la sala, que más podemos pedir los que venimos a hablar. Y nada, pues mi idea, yo creo que me va a durar un poquito más de 15 minutos. Me dijeron, bueno, si te pasa no te preocupes, pero luego me diréis. Mi objetivo hoy es intentar explicar la inteligencia artificial a los que no conocéis tanto la inteligencia artificial y a los que pensáis que la inteligencia artificial es mágica. Porque la verdad que la tecnología nos ayuda a muchas cosas, pero la tecnología no es tan sencilla como parece. Y lo que queremos hacer es hacerla sencilla. Los que somos tecnólogos, como decía yo creo Diana al principio, tenemos que ser capaces de explicar la tecnología. Yo siempre digo para que lo entienda mi madre, pero no es que mi madre sea tonta, sino que mi madre no sabe de tecnología. Entonces tenemos que intentar explicar todo eso, que la tecnología nos ayuda a cambiar el mundo, porque al final es de lo que se trata, y a cambiar el mundo y a cambiarlo para él. Bueno, mi intención es, ya os digo, que os quedéis con qué es la inteligencia artificial, todo lo bueno que hace la inteligencia artificial o nos puede ayudar la inteligencia artificial, y también que reflexionéis acerca de eso que decimos de que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. Indique su avería. Sale humo y el volante se bloquea. Usted ha dicho, mande un turno que me cante, lo que sea. No, venga. Pulse 1 si es correcto. Bueno, ¿cuántas veces os habéis sentido frustrados delante de un teléfono diciendo el 1, no, el 3? Bueno, pues esto no es inteligencia artificial. La inteligencia artificial, en una primera aproximación, bueno, pues si os pregunto a cualquiera de los que estáis en la sala que no sabéis inteligencia artificial, es intentar las máquinas, o intentamos que las máquinas piensen como las personas, pero no es solo pensar como las personas, sino interactuar como las personas, porque nosotros no hablamos como las máquinas, no decimos 1, 2, hablamos el lenguaje natural, y ese lenguaje natural es el que ahora mismo yo estoy utilizando y que una máquina tiene que aprender a utilizar. Tiene que saber que los verbos que utilizo los llamamos intenciones, o que los sustantivos que utilizo nosotros los llamamos en inteligencia artificial entidades, pero básicamente da igual cómo se llame, lo que tiene que hacer esa máquina es entender ese lenguaje. Entonces, bueno, pues para no entrando muy en detalle, lo que veis aquí en la parte de la izquierda es una clasificación de la inteligencia artificial, es un poco lo que os contaba. Dentro de la inteligencia artificial tenemos otra categoría que es Machine Learning, o que es, digamos, el aprendizaje, y lo que pretende es, las máquinas aprenden de un conjunto de datos, y con esos datos son capaces de predecir lo que va a pasar. Tenemos unos datos meteorológicos, tenemos unos datos de unas cosechas, tenemos unos datos de radares, y con eso las máquinas son capaces de aprender. Y luego hay otra tecnología que también está basada en el aprendizaje, pero que ya lo que trata es de emular redes neuronales. Las redes neuronales tratan de alguna manera de emular el cerebro, con unas, digamos, unas partes que se llaman neurones y que son parecidos, o que intenta emular lo que son nuestras neuronas y todas esas conexiones. Si vamos a otra clasificación, aquí veis también las redes neuronales, veis el Machine Learning, veis la parte de las redes supervisadas o no supervisadas, o el aprendizaje supervisado o no supervisado, pero luego también veis que es lo que os contaba, en base al lenguaje natural, extraer contenido, extraer mensaje de ese lenguaje natural, clasificarlo, reconocer imágenes, eso también está relacionado con inteligencia artificial, y el que seamos capaces de pasar voz a texto y texto a voz. Bueno, pues cualquiera de vosotros os preguntan ahora qué es eso de la inteligencia artificial, pues sabríais, yo creo, responder. Si pasamos, aquí tenéis un poco una definición más formal. Si pasamos a ver qué es el aprendizaje, ¿no? O qué llamamos aprendizaje o Machine Learning, tenemos dos tipos, que es el supervisado y el no supervisado. Y esto dice, bueno, ya no me he enterado de nada, me he perdido. No, se trata de algo bastante sencillo. En el supervisado lo que estamos buscando es etiquetamos los datos. Es decir, este señor está intentando hacer un fraude, este señor no está intentando hacer un fraude cuando hace una póliza. Y en los no supervisados lo que tratamos es de que la máquina o de que este aprendizaje lo haga de los datos. Sería, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un montón de datos de ventas y lo que tratamos de ver es cómo los posicionamos en un lineal del supermercado. O sea, digamos que de alguna manera el Machine Learning lo que trata es de entender si esos datos hay una relación en las ventas y yo a priori no sé cuál es la relación.
entre esos datos, ya sea porque se compren juntos, ya sea porque estén colocados de una manera determinada, ¿vale? Entonces, veis aquí los algoritmos de Machine Learning supervisados. Lo que tienes que hacer es etiquetar los datos. Es decir, volvemos a esto, no es magia. Tengo que ayudar, digamos, a las máquinas a que aprendan. Y lo que veis es, una vez que he sacado pues, una fórmula o una relación que hay entre esos datos, lo que hago es que esos nuevos datos ya fácilmente puedo saber si este fraude o si este incidente que me reportan es fraude o no, por decirlo de alguna manera. Si vamos a lo supervisado, aquí quizás se ve mucho mejor, es decir, yo tengo una serie de clientes o yo tengo una serie de compradores que lo que me hace es, reconozco una serie de patrones de compra y los voy poniendo en distintos grupos. Esto seríamos, por ejemplo, aquellas etiquetas que nos ponen del cliente Gold o el cliente Platino, pues tienen una serie de datos en los que, gracias a esos datos, los algoritmos de Machine Learning son capaces de clasificar a esas personas. Eso es importante, pues, como nos explicaba antes Diana, para saber más sobre nuestros clientes, para saber sobre nuestros comportamientos, para saber sobre datos. Tanto este como el anterior nos pueden ayudar a toda esa parte. ¿Y qué es Deep Learning? Pues aquí ya se empieza a complicar un poco más el dibujo. En Deep Learning lo que tratamos es un tipo de Machine Learning, pero lo que trata es de, ahí veis una serie de estas que salen redondos, son lo que ellos llaman neurones en inteligencia artificial, que tienen una serie, se les asigna una serie de pesos y todas esas líneas son, digamos, cómo se conectan entre sí esos neurones. Es lo que trata de hacer es emular el cerebro, por decirlo de alguna manera. Están mucho más orientadas a detección de imágenes. ¿Veis? Entra un gato y a partir de ahí yo voy entrenando con un montón de fotos y al final lo que hace el sistema es automáticamente reconocerlo. Cuando digo no es magia, cuando en el nivel empezamos a trabajar con la inteligencia artificial, yo he llegado a muchos clientes y me han dicho, ¿dónde me enchufas Watson? Pónmelo aquí y ya me resuelves. Esto no es enchufar nada. O sea, hay que enseñar al sistema. Por eso os digo que en un momento determinado, las máquinas, ¿qué hacen mejor que nosotros? ¿Qué hacen mejor que nosotros? Hacer tareas repetitivas, hacer cálculos, etc. Leer documentos cuando les enseñamos mucho más rápido, pero al final alguien les tiene que enseñar. Entonces, cualquiera de estas dos técnicas o cualquiera de estas áreas de Machine Learning y Deep Learning necesitan a alguien que les entrene. Y en un momento determinado hay que repetir ese entrenamiento. Es decir, ponemos estos algoritmos a funcionar, cambia mis datos, cambian los datos que yo estoy recibiendo, pues porque de repente cambiamos ahora a los coches estos car sharing y resulta que tengo otro tipo de seguros que ya no son los seguros tradicionales. Ya no me vale el algoritmo que he hecho para ver el tipo de seguros, porque me ha cambiado el estilo. O por ejemplo, yo trabajamos con Deep Learning, utilizamos un algoritmo que es capaz de ganar al ajedrez, le ponemos a jugar a las damas y vea, no sabe, yo le he enseñado a jugar al ajedrez. O sea que esto de enchufamos la inteligencia artificial y que empieza a funcionar, lo dejamos. La magia para los magos. Bueno, aquí veis también que funciona porque siempre es igual. Nosotros entrenamos con una serie de datos, en el caso del Deep Learning es una red neuronal, que ahí os he pintado 3 capas, porque caben 3, pero pueden tener hasta millones de capas, ¿vale? Y a partir de aquí me saca el algoritmo, cojo un modelo con una serie de capas, al final me sale el resultado y empiezo a validar mi modelo con esos datos, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son un poco las diferencias? Bueno, pues al final los dos son algoritmos, por decirlo de alguna manera, de Machine Learning, ¿no? Los dos son metodologías tanto del Machine Learning que hemos visto, de supervisado y no supervisado, y el Deep Learning. ¿Cuáles las ventajas del Machine Learning? Necesito un conjunto de datos más reducido, el entrenamiento suele ser más rápido, es más sencillo entrenarlo. Tened en cuenta que también suelen resolver problemas más sencillos. La extracción a veces, como os decía, es manual, le tengo que decir lo que veo en esos datos y hay una precisión limitada. El Deep Learning se enfoca mucho a fotos, y aunque no es solo fotos, también está trabajando ahora con textos, y necesita un conjunto de datos mucho más amplio, tiene extracción automática y digamos que de alguna manera es capaz de yo meterle una foto de un gato y saber que es un gato después de que le he metido muchas fotos. Y tiene una precisión ilimitada, es decir, puedo ir consiguiendo mejores resultados. También tengo que tener cuidado, porque en un momento determinado, cuando yo enseño a los algoritmos,
puedo sobreenseñarlos. Y en un momento determinado, si les enseño demasiado y las muestras empiezan a cambiar, empiezan a fallar. O sea que tampoco el entrenarlos demasiado también tiene su límite. Si pensamos en el cerebro, por ejemplo, nuestro cerebro, y si queremos, os he dicho que al principio era emular el cerebro, en Deep Learning hemos conseguido reproducir ahora mismo, más o menos, 25 millones de neuronas y 100 millones de conexiones. Si veis la parte de abajo, ¿cuántos billones de neuronas? 200. Estamos muy lejos todavía, no digo que no lleguemos, no digo que los ordenadores cuánticos, no digo que en las siguientes investigaciones soy tecnóloga, seguramente seguiremos avanzando, pero estamos muy lejos. Y si os pregunto ahora, ¿cuánto conocemos del cerebro? ¿Cuánto conocemos del cerebro? Muy poco, 5%, un 5% dicen los neurólogos. Entonces digamos que todavía, para que veáis, nos queda camino. No quiere decir que no tengamos que utilizar los sistemas de inteligencia artificial para todo eso que saben hacer mucho mejor que nosotros. Esto sí es inteligencia artificial. How can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. ¿Quién es el humano? Esto es un asistente virtual y aquello es una persona. Fijaos que, ¿por qué es inteligencia artificial? ¿Qué diferencia hay con el primer vídeo? Imita la voz de la... Eso es, está imitando la voz, el lenguaje natural, ha dicho, no tienes esa hora, está hablando el lenguaje natural, no le ha dicho a las 10, le ha dicho, le ha dado un rango y demás, ¿vale? Esto es un ejemplo, es Google, podría ser IBM, podría ser cualquier otra tecnología. ¿Cuándo empezó la IA? Venga, animaros, ¿qué años? 40. 2015. No. Pues no, en los años 40-50, en los años 40-50, pero no bastante descaminada, porque aunque empezamos con el test de Turing en los años 50, la inteligencia artificial realmente la hemos empezado a aplicar hace muy poco, por eso lo del 2015 tampoco va bastante desencaminada. Pues empezaron con el test de Turing, la conferencia de Dartmouth, ahí pasamos de alguna manera por decirlo de alguna manera, una serie de... porque veían que la inteligencia artificial o veían que todos esos algoritmos no eran capaces de aplicarse de alguna manera, y realmente cuando realmente hemos empezado a utilizar la inteligencia artificial, si veis hacia allá, no sé si se ve desde detrás, es a partir, bueno, pues alrededor del 2011. Es verdad que y esto sí es de IBM, cuando hubo una máquina que ganó al mejor jugador de ajedrez, pues era en el 97. Y es verdad, al final un tablero de ajedrez tiene un número de posibilidades y de probabilidades finitas, tiene un número de posiciones finitas, bueno, muchas, pero es más fácil que cualquier otro tipo de juego. Entonces, a partir de ahí, también IBM hizo un juego, un concurso, participó en un concurso, conocéis Jeopardy, es un juego en el que se hacían preguntas y respuestas y ahí también entraba el lenguaje natural. Después Google con los algoritmos de Deep Learning, de TensorFlow, y luego también hace muy poquito, y si no lo habéis visto os lo recomiendo, el juego del Go. No sé si sabéis cuál es el juego del Go, es un juego en un tablero, es un juego de China, es un juego que se trata es un poco de estrategia. Ya no es un ajedrez, es un juego en el que tienes que rodear a las fichas blancas, a las negras o al revés. Bueno, pues fue un hito también en la inteligencia artificial este juego, y es relativamente reciente. Si no habéis visto la película, os la recomiendo. Se entiende muy bien cómo de alguna manera la máquina está batiendo al hombre.
pero además, de alguna manera, la máquina cambia las reglas del juego. ¿Vale? Bueno, pues estamos aquí, ¿y por qué no la hemos podido utilizar hasta ahora? Pues no la hemos podido utilizar hasta ahora, o no la hemos utilizado tanto hasta ahora, nos faltaban estas dos cosas. Un procesamiento de los datos, bueno, ya, si digo qué año ya veréis que soy muy mayor, pero cuando entré en IBM, los algoritmos tardaban 5 o 6 días en ejecutarse. Un producto que teníamos que se llamaba IntelliGent Miner, 5 o 6 días, y como te equivocaras en un parámetro había que volver a lanzarlo, ¿vale? Entonces, ahora mismo, los algoritmos ni son propietarios, ni los desarrolla, sí, cada empresa uno tiene Watson, otro tiene Google, etc. Pero están a disposición, normalmente están en cloud, y están a disposición de todo el mundo. Los algoritmos también de Deep Learning, como TensorFlow, como Keras, han mejorado muchísimo y encima están a disposición de todo el mundo. De alguna manera hemos democratizado esa tecnología. Luego el procesamiento, somos capaces de procesar con los procesadores, con los NVIDIA, que son procesadores orientados a gráficos, pero con la inteligencia artificial son capaces de analizar todas esas fotos y todo eso que os decía antes, esos entrenamientos mucho más rápidos. Pero luego hay una cosa fundamental y que nos contaba Diana antes, los datos. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos fotos? ¿Cuál es la diferencia? Los móviles, pero no es los móviles, eso es evidente. Es la cantidad de datos que emiten estas dos personas. Son el mismo número de personas en Roma y ¿cuántos datos emiten? Es lo que decía Diana. Ahora emitimos datos no solamente antes, 2005, y la diferencia es 2013. Ahora mismo generamos más datos en 2 días que todos los datos que se han generado en toda la humanidad. Si veis un poco estos datos, estamos aquí más o menos, esto es una extracción de datos. Si vamos a los petabytes, para los que no seáis tanto de informática, significa que tenemos aproximadamente 15 ceros de tamaño de datos, o quedaros con la idea de que 1 terabyte son 350 capítulos de Los Simpsons. Eso ya os hacéis idea de que son muchos datos. ¿Vale? Con esto, al principio he empezado hablando de la inteligencia artificial y de cómo lo entrenábamos. Con esto tenemos mucho más fácil entrenar los sistemas de inteligencia artificial porque seguimos necesitando datos. Este es otro vídeo que si yo os preguntara ahora si pudiéramos ver con inteligencia artificial, ¿qué me diríais? Bueno, entonces es que ya habéis visto el vídeo. ¿Alguna me decía que sí? Shows the latest technologies. This is a smartphone app that we are working on. 51 feet to the door and keep straight. Take the 2 doors to go out. The door is on your right. Nick is approaching. Looks so happy. Oh, hi, Nick. Where are you going? You look so happy. Oh, well, my paper just got accepted. Oh, that's great. Congratulations. Thanks. Wait, how'd you know it was me and that I look happy? Hi. Oh, hi. He is not talking to you, but on his phone. Potato chips. Dark chocolate with almonds. You gained 5 pounds since yesterday. Please keep your approaching. You arrive. Bueno, fijaros que al final, este es un vídeo de hace 3 o 4 años de IBM, al final la inteligencia artificial, no sé si nos quitará el trabajo, me lo contestaréis al final de la charla, pero nos puede ayudar a ver. Y para ella, probablemente no podría vivir sin inteligencia artificial, tendría otro tipo de calidad de vida. También nos ayuda la inteligencia artificial a temas de aplicaciones legales. Al final, los abogados han empezado, las empresas de abogados, sobre todo en Estados Unidos, muchas startups de tecnología que han pasado a trabajar para empresas de abogados, porque os imagináis, todos habéis trabajado con un abogado, aunque no seáis abogado, todos veis la cantidad de papeles, la cantidad de textos, la cantidad de artículos que tienen que comparar entre sí. Bueno, pues ahora mismo en los despachos de abogados se han hecho, de hecho muchas startups han hecho aplicaciones para procesos de due diligence, para comparar distintas sentencias, etc.
También utilizamos la inteligencia artificial para detectar fake news. ¿Cuántas veces recibís fake news y las, digamos, de alguna manera las extendemos? Al final, el MIT lo que ha hecho es identificar palabras concretas que en las fake news, como tiene datos, sabes cuáles son las palabras concretas y de alguna manera lo que hace es detectarlas en tiempo real. Detección del cáncer de piel, lo que os decía, las máquinas leen más rápido que nosotros, saben mirar. Podemos salvar vidas con la inteligencia artificial. Al final, sin entrar en mucho detalle, serían redes neuronales, que son un tipo de redes que se llaman convolucionales y que son, básicamente lo que hacen es coger las fotos y hacerlas en rodajas, por decirlo de alguna manera, y cada una de las partes de las redes neuronales las va analizando. Tiene mucha más precisión que un ojo humano. No quiere decir que al final me vaya a dar el diagnóstico una máquina, sino que facilita la labor a los médicos. También en IBM lo han utilizado para el acoso escolar. Los niños, cuando les preguntas, no les preguntas, ¿te están acosando? Lo que hacen es hablar con los niños y entender por ciertos diálogos que puede ser un potencial acoso escolar. Vuelvo a lo mismo, no es la máquina la que decide si el niño está teniendo acoso escolar, sino que le es un apoyo para los psicólogos del colegio. Los chatbots también han sido utilizados para enseñar. Los chatbots, sabéis, que haces preguntas, respuestas. Pues un profesor en una de las universidades de Estados Unidos, al final lo que tenía detrás era un chatbot porque el 80% de las preguntas de los alumnos eran las mismas. Y era capaz de responder, fue capaz de responder 40.000 preguntas y dedicar el tiempo a responder o a estar más con los alumnos, dedicar ese tiempo a otras cosas. O la predicción de la producción de tomates. Esto es un proyecto también reciente de IBM que trabajaba con Cajamar para la producción de tomates, para darles una herramienta de inteligencia artificial que supieran ver por el tamaño, por si estaban maduros, y además ligarlo eso con el tiempo. Entonces, como veis, también la inteligencia artificial para los procesos de recursos humanos, leer currículums de una manera determinada, clasificar tus habilidades, claro, también hay que tener cuidado. Amazon al final, en un momento determinado, tuvo que parar una aplicación de inteligencia artificial porque solo cogía hombres. ¿Y por qué solo cogía hombres? Porque el algoritmo había sido entrenado con datos de hombres. La mayoría de los puestos que habían sido hechos, que habían sido realizados, los habían hecho hombres. Lógicamente, tenemos que tener cuidado porque esos datos pueden tener sesgos. Este es otro de los ejemplos de cómo nos puede facilitar la vida la inteligencia artificial. Hey Google, book a table for two at El Cocotero on Tuesday at 7. All right, just in case that's not available, can I try between 7 p.m. and 8 p.m.? Sure. All right, I'll call to book under your name and phone number, and I'll update you in the next 15 minutes. Is that okay? Perfect, thanks. El Cocotero, how may I help you? Hi, I'm the Google Assistant calling to make a reservation for a client. This automated call will be recorded. Can I book a table for Tuesday the 12th? Okay, cool. And how big is the party? It's for 2 people. Great. And when did you say they want to come in? Tuesday at 7 p.m. Okay, let me check. I don't have 7, but we can do 8. Yeah, 8 p.m. is fine. Perfect. And can I get their name? First name is Anna. Okay. We'll see you on Tuesday. Thank you. Okay, awesome. Thanks a lot. And for 2. Right this way. Fijaos que le pregunta para cuántos es la fiesta. No le pregunta cuántos sois para cenar, no le pregunta cuántos sois. Quiero decir que al final el lenguaje natural es lo que nos ayuda, o la parte del lenguaje natural es lo que nos va a simplificar la vida. Yo odio llamar a los restaurantes. Pues si dices, oye, que me reserves y si no hay, pues llamas a otro. O sea, quiero decir, es tiempo que puedes dedicar a otras cosas. El futuro de la inteligencia artificial, estamos aquí, más o menos. ¿Veis ese tipo de tareas? ¿Habéis visto los vídeos que os he enseñado? Es una IA a la que tenemos que enseñarle una serie de dominios. Los dominios son las áreas en las que queremos que la inteligencia artificial aprenda. Son muy rápidas la inteligencia artificial para leer esa serie de documentos. Donde si tuviéramos una línea temporal aquí, digamos que estamos empezando en la parte azul
en donde ya tenemos herramientas de inteligencia artificial multidominio que son capaces de resolver problemas distintos, y lo que estamos trabajando es en que sea explicable. Lo que hay dentro de los algoritmos muchas veces es una caja negra. Eso que os contaba de que hay esos sesgos, o eso que os contaba de por qué no me han dado a mí un crédito, tendré que explicar el por qué no he dado ese crédito. Y bueno, lo que dicen muchos gurús de inteligencia artificial es que aquella parte de allí todavía nos quedan muchos años, aquellos de que tengan gran autonomía, de que unas máquinas, como dicen, enseñen a otras, ¿no? Pues todavía parece que queda mucho para eso, que tengan ese aprendizaje y ese razonamiento en todos los dominios. Esto ya sería un poco lo que decía yo al principio en broma de llego y enchufo, habría que seguir enseñando, pero hacer esa parte de magia, ¿no? Hablan del 2050-2060. Y el empleo. Ángel decía al principio 23% de mujeres tecnológicas, pero aquí tengo una buena noticia. La inteligencia artificial no es solo para gente de tecnología. Empezamos a tener lingüistas, empezamos a tener filósofos, empezamos a tener gente que tiene que ver con el lenguaje, y empezamos a tener que tener cuidado con lo que hacemos con la inteligencia artificial, a tener un pensamiento crítico, a tener una ética, a saber que la inteligencia artificial, bueno, pues tenemos que ver para qué la utilizamos. Si no lo habéis visto, os aconsejo que veáis el informe de la Fundación Telefónica junto con una de las, parece que era DECO, del trabajo, porque se ven en gráficos muy distintos cuáles son las profesiones más demandadas, cuáles son las profesiones en las que, digamos, yo querría ser, en qué me tengo que formar para hacer esas profesiones, es muy interesante. La inteligencia artificial, como os decía, también nos puede traer esas disquisiciones de ética, me van a quitar el trabajo, tengo que tener mucho cuidado con los sesgos, con saber con qué muestras de datos estoy utilizándolo, porque hay muchos ejemplos de ese tipo, como os contaba de Amazon antes, cualquier empresa que no tenga cuidado con cómo entrena esos datos, y bueno, pues en el fondo, digamos que se está pidiendo y ya se está haciendo todas las compañías que trabajen para que la inteligencia artificial se utilice para ayudar a cambiar el mundo, no para, digamos, estos fines que todos se nos pueden ocurrir. Pero fijaos que también es un tema cultural, porque la inteligencia artificial, aquí hemos visto muchas películas, como digo aquí en Europa, como Odisea 2001, como Terminator, que al final la inteligencia artificial se vuelve contra, o la máquina se vuelve contra el hombre, y en cambio, no sé si os acordáis, que igual yo ya soy más mayor, pero no sé si os acordáis de Mazinger Z. Sí. Sí. Pues los japoneses, para los japoneses, la inteligencia artificial o la robótica, o digamos la inteligencia artificial aplicada a los robots, es buena. Entonces, digamos que últimamente, en los temas de ética y de inteligencia artificial, somos un poco apocalípticos. Nos van a quitar el trabajo, además lo que quieren es, las máquinas lo van a automatizar todo, los sentimientos. Todos hemos escuchado que hay una sinfonía de Beethoven, de Uber, que ya la han terminado, o sea, no, pero no son creativos, cuidado, que ya son creativos, pero esa sinfonía, si leéis todo, esa sinfonía ha sido terminada por una máquina con unos datos, pero después un compositor ha visto cómo se hacía esa sinfonía. No quiere decir, no lo sé, dentro de 50 años probablemente no esté, y no lo sé si nos quitarán el trabajo. Lo que está claro es que probablemente todas esas tareas mecanizadas no tengamos que hacerlas más, y que descubramos el remedio de muchas enfermedades gracias a la inteligencia artificial, probablemente. Luego, las nuevas habilidades que os decía, el MIT también se ha puesto a mezclar esas habilidades. A la gente que le enseña inteligencia artificial también les enseña filosofía, también les dan ese pensamiento crítico, mezclan parte de lingüística, y tenemos, esto es el proyecto que me tiene ahora apasionada, igual que la parte de Mujeres Tech de que nos contaba, es un poco, cuando dejé IBM, una de las cosas que yo quería hacer era enseñar o enseñar de otra manera, y ahora mismo hay que enseñar de otra manera, y hay que enseñar equivocándose o haciendo, como decía Sara. Somos makers, ¿no? Pues tenemos que aprender haciendo, no podemos aprender yendo a clase nada más. Son nuevas maneras de enseñar, está el MUNE también, está, no sé si habéis oído, el 42, que es una escuela que se ha traído Telefónica para enseñar y cerrar ese gap en el que necesitamos muchos científicos de datos, necesitamos gente en inteligencia artificial y en otras tecnologías, y lo que van a hacer es formarlos, de acuerdo con otras empresas. Y bueno, ¿cómo veo el futuro? Si alguien me preguntara, solo podemos ver el futuro
pero lo suficiente para darnos cuenta de que queda mucho por hacer. A mí, yo soy también una maker, o yo soy también de las que me gusta hacer, o de las que me gusta cambiar el mundo. Me quedo con esa frase de Alan Turing, que es de aproximadamente 50 años, pero creo que sigue siendo válida. Y si no habéis leído ese libro, no me dan comisión, lo prometo, lo escuché en una conferencia de inteligencia artificial, de ética, y bueno, pues merece la pena. Es un libro que lo puede entender, no es nada técnico, y os ayudará a entender, pues eso, cuál es la revolución de los robots y pues cómo nos puede ayudar a mejorar nuestra vida. Muchas gracias.